tienes que volver imprescindible. Te agrega tanto valor que no puedan vivir sin ti, porque esa es tu mejor manera de brillar. ¿Por qué me tengo que hacer imprescindible? Creo que el entender que nunca vas a tener el control de todo no te va a llevar a donde quieres. Lo que te va a llevar es disfrutarlo, porque sin los claroscuros no habría matices. Por eso existe el reflector, por eso existe la oscuridad, porque si no, no ves al rockstar que está ahí enfrente. Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. El día de hoy tengo a Emanuel Nevares, director operativo de Fender en Corona, California, y también lo ha sido de México, y también es tour manager de grandes bandas. El día de hoy hablamos de cómo la analogía de la música realmente se aplica a las decisiones empresariales, al liderazgo y también a la vida. Créanme que les va a volar la tapa de los sesos esta conversación, como a mí me la voló. Así que espero lo disfruten y los dejo con Emanuel. Mi querido Emanuel, gracias por estar en este podcast Rockstars. Qué gusto tenerte y me encanta la idea de todas las vertientes que nos puede dar este episodio. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias, Sergio. Ya sabes que es un placer siempre platicar contigo y ahora compartirlo, ¿no? Con los demás. Creo que va a estar interesante. Sí, y obviamente porque eres un rockstar literal, pero también, como me gusta decir, la vida en sí misma es un escenario, la vida personal y la profesional, pero tú tocas la batería, eres manager, eres director operativo también de una gran empresa, pero platícanos en breve quién es Emanuel para quien no te conoce. ¿Quién es Emanuel? Pues es hermano, es hijo, es una persona que trata de dar apoyo a los demás, a los que están en el equipo, eh, una persona que se debe mucho a su entorno y ante todo una persona que ha aprendido a agradecer lo que tiene cada día. Creo que esa ha sido la clave para poder estructurar todo lo que ha sido el camino, ¿no? Me encanta, sí, y yo conecto mucho contigo porque pues sé que tu filosofía de vida está muy alineada a la mía y la profesional, ¿no? O sea, yo sé que eres alguien que lee muchísimo, te encanta leer, aprender, tienes infinidad de experiencias en el mundo corporativo, en una gran empresa como Fender, que pues más rockstar imposible, ¿no? Trabajar en una empresa que crea estas grandes guitarras y amplificadores. Estuve hace algún tiempo por allá en un programa de liderazgo que estuvimos implementando y aprendí muchísimo, pero aprendí también de esta parte humana que no nada más tiene la empresa, sino que tiene su gente y sus líderes, empezando por ti. Por eso no me sorprende la respuesta que me estás dando, mi querido Emanuel. Y en la parte profesional, en la parte ya más humana, ¿quién es Emanuel? En la parte profesional, pues actualmente me desempeño como director de operaciones en la planta de Estados Unidos, está en Corona, California. Mucho de mi rol es facilitar a los demás, es conectar las distintas áreas, las distintas funciones que tenemos para que todo pueda funcionar como un reloj. O sea, cuando tienes a una corporación con demasiados elementos, tienes que buscar hacer ese bonding para que las cosas vayan fluyendo, para que se vayan moviendo en el día a día y sobre todo para que haya decisiones. Eh, que ese es todo un tema, hablar de decisiones, es todo un tema hablar del miedo que nos da a decidir o de la cultura, ¿no? Ujú. Podemos hablar de cultura de miedo, podemos hablar de cultura de liderazgo, de cultura de acción, de muchas cosas, ¿no? Sí, es que ser director operativo, yo siempre visualizo que es un ritmo que debes llevar un ritmo muy sincronizado. Hay tantos elementos que intervienen. Eh, ¿Qué significa para ti llevar un ritmo en la empresa, estando a cargo de tantas cosas, tantos detalles, la productividad, las métricas, los KPIs, la calidad? ¿Qué significa para ti llevar un ritmo en la empresa? Fíjate que antes fue una parte muy importante de mi vida y de mi desarrollo, esta parte de ser cuadradito, de que las cosas tienen que ser como se dictan. Y fue parte de un trabajo terapéutico que tuve en los últimos años, donde también eso cuadrado le quita mucha creatividad al día a día. Y,
y primero tenía súper sincronizados mis días, ¿no? A tal hora te levantas, casi con qué pie te levantas, qué vas a hacer todos los días, ¿no? Y después esto se tornó así, pues primero me levanto y tomo la ducha, primero me levanto y doy gracias, primero me levanto y hago ejercicio, no sé, de estiramiento, yoga, o primero voy a desayunar y empezar a romper esa estructura que yo ya tenía programada. Evidentemente, cada parte de tu desarrollo implica diferentes herramientas. Uno no puede utilizar las herramientas de madurez cuando va iniciando, porque lo que más te ayuda es esa energía, es eso ser cuadradito. Entonces, es qué herramientas vas a utilizar y qué parte de tu desarrollo profesional, ¿no? Yo siempre utilizo este ejemplo con los ingenieros en la parte corporativa, donde siempre les hablo de que su desempeño es como una exponencial. Al principio es imprimir mucha fuerza, mucho tiempo hacia lo que desconoces para aprender muy rápido y no vas a ver que se mueve, ¿no? Y sigues empujando, empujando y de repente algo se rompe y empiezas a evolucionar a nivel profesional. Pero también llega un punto que a nivel profesional eres tan técnico que si no hay algo más detrás de eso que es técnico, no viene esa persona que puede ver por una organización. Y ahí es donde entra la parte humana. Ujú. Es una evolución. O Me sea, queda claro. Y creo que retomando con esto que dices, se me hace muy tu esencia. De hecho, tocaste la batería como todos los invitados y ahorita pues vi que dijiste, yo voy a utilizar primero una base, voy a calentar y ya luego improvisaste sobre la música, ¿no? Sobre lo que estabas escuchando en tus audífonos. ¿Cómo fue para ti la experiencia de tocar? Digo, eres baterista también, por si fuera poco. Tocaste súper bien, obviamente, sabes que también te admiro como baterista, pero ¿cómo te sentiste? ¿Será que la batería también lleva estructura y luego la improvisación? Yo tengo mi percepción, pero ¿cómo lo ves tú? sí, no, o sea, definitivamente, involuntariamente, eso fue lo que hicimos, ¿no? Primero dimos un poco de estructura. Una vez que ya pasas este periodo o de calentamiento o de desenvolverte, es, pues ya estoy listo para dejarme llevar, ¿no? Para eso que traes dentro, desde el cambio del tiempo, desde el cambio de la intensidad, que probablemente no es lo ideal a nivel de estructura musical, pero es lo que tú estás proyectando y es lo que tú reflejas. Y es esto que platicamos, ¿no? En esa parte de la exponencial, cuando ya explotas, viene toda esta parte improvisada, toda esta parte que no es cuadrada. Incluso podríamos hablar también de las decisiones con el estómago, porque te enfrentas a lo desconocido y esa es la improvisación, es enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Y de hecho, yo siempre he dicho que para improvisar hay que primero tener las bases sólidas. No se puede improvisar sobre un terreno infértil, ¿no? Y en tus palabras es eso, ¿no? Es primero las bases, primero calientas, primero la estructura y ya luego improvisas. En una empresa, ¿cuál es tu visión? Porque te escucho un poco de esto, ¿no? Es, hay que sentar las bases y luego ser disruptivos. Cuéntame algún ejemplo que para ti sea muy nítido, o sea, que lo hayas vivido tú en Fender, en tu carrera profesional, en algún otro lado. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Alguien que entienda el concepto, pero quiera aterrizarlo en su vida. En la realidad se ve, las organizaciones tienen un periodo de madurez, al igual que las personas. Eh, Podemos ver mil ejemplos de empresas en distintas etapas de su desarrollo, incluso las puedes ver en fases de expansión o en fases de contracción, ¿no? Y es entender en qué punto está la empresa. Una vez que entiendes en qué punto está la empresa como negocio, es entender en dónde está tu equipo, porque hay que ver si el equipo va a responder a las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Entonces, desde ahí es cómo vas a empatar el desarrollo del equipo con el desarrollo de la empresa. Eh, Podemos sonar muy románticos, ¿no? Pero, pero tienes que empatar los resultados con el sentir de la gente. Al final, la gente se siente bien
eh, cuando va ganando el partido, cuando va metiendo goles, ahí es cuando se siente bien la gente, ¿no? O sea, ellos pueden sentirse valorados, no solo por el mensaje que les das. Si tú les das un mensaje donde lo estás valorando, pero los resultados no se dan, difícilmente puedes mantener la moral del equipo, ¿no? Del equipo de trabajo. Entonces, creo que es una parte muy importante como líder entender dónde está tu organización y dónde está tu gente para empatar los objetivos, ¿no? Mantener el ritmo, ¿no? Pareciera como que el ritmo de la cultura, el ritmo de la organización, si no empata con el ritmo del talento de la gente, pues no va a estar bien ecualizado y no va a haber un resultado. Así lo estoy entendiendo lo que tú estás diciendo. Sí, y a veces también no solo es el ritmo de la estructura productiva como tal, ¿no? Hablando de una planta, ¿no? O sea, una planta también tiene una estructura corporativa donde hay otros elementos del negocio, ¿no? Entonces sí es bien importante la sincronización. Yo escuchaba hace tiempo eh, que el principal reto que tienen las organizaciones actualmente es la comunicación, porque la comunicación es la que te va a dar esa sincronía. Entonces, ¿cómo puedes avisarle a los demás que vas más rápido o más lento si esos canales de comunicación no están perfectamente conectados, ¿no? O sea, es lo mismo si tú estás tocando y tus monitores no están bien conectados o no estás bien ecualizado, no estás escuchando lo que están tocando los demás. Aquí es perfectamente eso, o sea, tú puedes estar tocando la batería y si no escuchas el bajo, va a ser muy complicado que saques adelante un show, va a ser muy complicado que puedas desenvolverte porque te empiezas a sentir muy incómodo, porque empiezas a sentir que algo no empata y aquí es donde hablas del ritmo, ¿no? O sea, el ritmo somos todos, no puede ser solo la batería. Entonces, Totalmente. la improvisación viene después de que se da esto, de que se empata todo eso, ¿no? De que las bases estén bien y no puedo evitar compartirte esto y discúlpenme si tomo un poquito de mi experiencia y meto esto, pero quiero ver cómo lo aterrizas tú con tu experiencia corporativa y la lectura musical que tú tienes súper desarrollada, tanto a nivel personal, incluso también como manager y que está cercano a grandes bandas también. Acabo de ir a Las Vegas a ver a YouTube a la Esfera, ¿no? Y antes de ir a Las Vegas, ya estaba en Las Vegas, pero antes de ir al concierto de YouTube, nos fuimos a comer algunas costillas barbecue ahí en Las Vegas y estaba una banda que se estaba instalando porque pues están ahí tocando. Pero sonaban mal porque se ecualizaron mal. El bajo sonaba muy fuerte, la guitarra sonaba muy fuerte, o sea, como que todos querían ser protagónicos. Y cuando todos querían ser protagónicos, yo detecté, dije, es que no se escucha bien, pero ¿por qué no se escucha bien? Porque todo mundo quiere que su sonido sea el que impere. Claro. Y luego, esa misma noche, vi a YouTube y dices, ya entendí por qué son unos grandes. O sea, cada quien estaba en su instrumento, con su volumen correcto. El bajo no estaba compitiendo con la guitarra no competía con la batería ni con la voz. O sea, era una armonía muy importante. Y ahí se refleja pues, la persona, ¿no? La personalidad de un grupo. ¿Cómo se aterriza esto en el mundo corporativo a nivel de equipos, a nivel de empresa? A nivel de equipos, eh, una vez que tienes una radiografía, naturalmente tus equipos no están todos en el mismo nivel. A veces hay que descender el ritmo de ciertos equipos, reforzar a otros equipos para que logren esta armonía. Eh, Vamos a ponerle un ejemplo, un equipo de Fórmula 1, que es el principal ejemplo que se me viene a la mente. Tú puedes tener a los mejores mecánicos desarrollando un carro y un piloto que no logre entender cómo fue diseñado ese carro y que no pueda llevar el manejo. Si vemos este tema de la Fórmula 1, no se trata de quién le pisa más, es el que cuida mejor las llantas, es el que logra entender la sincronización en las curvas, al que le rinde más todo lo que tiene, ¿no? Porque es pura estrategia la Fórmula 1, ¿no? Y en una banda es algo similar también, pero estás jugando con muchas emociones porque es gente muy sensible. En una corporación es lo mismo, pero estas 5 personas de repente se te vuelven 800 o se te vuelven 1000. Pero esa sensibilidad de 5, que es gente muy apegada al arte, es la misma sensibilidad con la que puedes tratar a 1000 para entender en gran escala qué es lo que está sintiendo la gente, cómo la puedes apoyar. O
So, el principal reto que tuvimos en la organización cuando fue el cambio de los directivos que estamos actualmente fue esta falta de comunicación que había. No me gusta utilizar como tal el término alta dirección, pero pues es el término escolar, vamos a llamarlo así. Ujú. Eh, Nosotros simplemente creemos que somos alguien más del equipo que tiene una función diferente. Cuando tú nos visitas, tú te das cuenta que no vas a ver a nadie de traje. Los vicepresidentes no están de traje, el CEO no Me está de consta. traje. Incluso podríamos hablar de, tú ves una persona y dices, ah, mira, este tatuaje me gusta. Ah, pero resulta que él es el VP o resulta que él es el director. Y no hay ninguna diferencia a nivel de la fisonomía o al nivel de la parte de cómo te vistes, porque todos se visten igual, todos se visten como quieren. Entonces, es importante entender que en el equipo todos tenemos un rol diferente y no está este protagonismo que tú mencionabas. No, es que yo soy el CEO y yo me pongo, mira, mi trajecito. No, 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 no. O sea, todos nos ponemos literal. Hablo de una camiseta y no hablo de la camiseta que es el ejemplo que está muy trillado, ¿no? O sea, todo el mundo va en camiseta y mayormente vas a ver que o camisetas de bandas de rock o camisetas de Fender. O tenemos días que hacemos de que hoy vienes de tu equipo favorito, ¿no? Y miras de todo, desde el equipo de hockey, el equipo de básquet, el equipo americano, el equipo de fútbol, eh, soccer, llamamos allá. Y entonces, ¿cómo logras conectar con tu gente para que la gente pueda, pueda seguirte? Esa es la parte más importante y ha sido el principal reto que hemos tenido. Cuando hablas de en qué momento alguien va a hacer un solo, en qué momento la guitarra tiene que bajar su volumen, porque probablemente hay ritmos donde solo están el bajo y la batería y el bajo y la batería tienen que tener su protagonismo, o donde la voz tiene que lograr sobresalir sobre ciertos instrumentos. Funciona exactamente igual. Es, es entender el entorno y también es saber dar un paso hacia un lado, hacia atrás. A veces entender que tu decisión no es la mejor y vas a tener que escuchar muchas cosas que probablemente no te hacen sentido en ese momento. Y hay mucho de lo que pongo en práctica es esta parte de las decisiones con el estómago. Decir, bueno, pues probablemente no me hace sentido, pero vamos dándole, ¿no? Había una frase que mencionaba un VP anteriormente, que era, tomen decisiones rápido, para que se equivoquen rápido, para que aprendan rápido y para que todo lo mejoren rápido. Es como los niños chiquitos, ¿no? Vas corriendo, te caes y volteas a ver, nadie me vio, te paras, te sacudes y no pasó nada. O sea, con las organizaciones es igual. Es perderle un poco el miedo a caerte, a la improvisación, que no sabes cómo va a salir y a veces es dejarte ir, pero es dejarte ir y entender el entorno. Puede haber Totalmente. reacciones positivas, puede haber reacciones negativas, pero estás aprendiendo. También se trata de aprender. Y cuando la gente ve que tú eres vulnerable a eso, al proceso de aprendizaje, a todo mundo le pierde el miedo al proceso de aprendizaje como tal, ¿no? Pero si te fijas, vamos hablando poco a poco de un proceso de madurez hasta que llegas al momento y dices, me puedo equivocar y no va a pasar absolutamente nada. Que eso no lo puedes hacer en la primera parte de Totalmente. este proceso, ¿no? Entonces, Ahora, ¿cómo has hablado de dos cosas importantes que quiero resaltar? La primera es la comunicación como un elemento para conectar equipos y que el líder conecte con su gente. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se ven en un ejemplo, tú que estás ahí, ¿no? En una posición de gran influencia en una gran empresa como Fender? ¿Cómo se ve esto en la realidad? Uno. Y dos, esto último que mencionas, ¿en qué momento se logra perder el miedo a la innovación, a la vulnerabilidad? ¿Cómo se ve eso en el día a día? Alguien que tenga su empresa, chica, mediana o grande, que tenga este problema donde los equipos tienen sus egos, todos quieren ser protagónicos. ¿Cómo se ve esto de a través de la comunicación unir equipos? sí, o sea, volvemos al tema de la evaluación de la organización.
Y una es la organización y la otra es el negocio. ¿Dónde está tu negocio? Eh, Naturalmente, cuando tienes un negocio próspero, lo que vas buscando es un equipo que tenga un performance muy alto. Cuando la organización se encuentra en, en un periodo de desarrollo muy alto, donde las métricas se están dando, también te atreves a desarrollar. El ejemplo más claro para nosotros es, estamos en una industria que es muy diferente a todas las industrias. Sí, no, pues tú puedes ver la innovación en la industria automotriz, en la industria aeroespacial y en los instrumentos, lo que más se valora es esa nostalgia. Conectas con la nostalgia de la gente. Entonces, hay muchas cosas que no puedes perder. ¿Cómo logras que el usuario conecte con esa nostalgia? ¿Y cómo lo hacen ustedes? Aquí hay dos cosas. Cuando la organización necesita dar resultados, porque todas las cuentas las tienes que pagar, vas fortaleciendo los equipos directivos, pero los equipos de ejecución vas haciendo una combinación. Porque entender el proceso de hacer un instrumento musical va a ser bien difícil que tú tengas a alguien con conocimiento previo, porque no somos muchos. Entonces decides desarrollar gente recién egresada, pero tienes tus elementos claves. Es lo mismo que yo veo que pasa en el fútbol americano. Ya ves que la NFL tiene sus drafts y depende de cómo te fue, es en qué ronda vas a entrar en el draft. Y a veces es lo mejor que te puede pasar, iniciar nuevamente, te quedas con jugadores veteranos que son claves para desarrollar a los novatos. Y tú sabes que en 2 o 3 años vas a tener un equipo que va a ser protagonista, ¿no? Por eso en la NFL es raro ver un bicampeón, es raro que siempre lleguen los mismos, por este mismo sistema de competencia que tiene. En nuestro caso es similar. Hay veces donde vas a decidir, ¿sabes qué? Ya es tiempo de desarrollar. Ya trajimos talento para darle estructura a los nuevos y tomando las decisiones correctas podemos caminar al ritmo que está marcando el negocio actualmente, ¿no? El mercado también cambia y tienes que saber leer los signos del mercado. Entonces, cuando el mercado se va alentizando, tú también tienes que bajar el ritmo de tus equipos. Y ahí se dan espacios de aprendizaje, ahí se dan espacios. ¿Qué significa bajar el ritmo? Podemos hablar Bajar las desde métricas de producción, de guitarras. la productividad nunca la vas a bajar. Entonces, O ¿cómo sea, se ve el bajar el ritmo? el bajar el ritmo es, o sea, si tú tienes una demanda X en este punto, tienes que entender qué representa este punto o variabilizarlo, vamos a llamarlo. ¿Cuántos elementos te va a costar estar aquí? Y ese precio te tiene que costar estando acá. Porque en realidad las organizaciones están creadas por el margen, no están creadas por el volumen de producción. A menos de que seas una Amazon y que estés fondeando a 10 años, a 15 años. Ciertos ejemplos que ya estaremos hablando de cosas ya casi de bolsa de valores, ¿no? Pero es entender dónde está tu mercado y dónde estás tú como organización. Por eso si el mercado se desacelera, no es malo, porque son ciclos económicos y tienes que entenderlos. Se desacelera ese proceso, te desaceleras tú. Vas con la música. Hay que subir el ritmo, subes el ritmo. Hay que bajar el ritmo, bajas el ritmo. Es exactamente igual. Si te fijas, cuando tú vas a ver a YouTube, YouTube no arranca con las rolas más pegadoras y te vas a sacar todo el concierto con la más pegadora. También viene la balada, también vienen las de cantar, las del abrazo a la novia, a la pareja, y luego vienen las de brincar, las de la fiesta. La organización también es un concierto y tienes que entenderlo. Cuándo va la balada, cuándo va la canción que tienes que ponerte de pie y bailar. También tienes que saber leer esos síntomas de tu organización, ¿no? Cuando dices cuando hay que bailar, o sea, creo que podemos entrar al menos así lo interpreto yo de lo que te escucho, el celebrar las victorias es una manera también de no bajar el ritmo, pero cambiar el matiz de lo que se está haciendo para mantener la experiencia, ¿no? Del colaborador, de los empleados,
pero también acelerar, también es esta parte de retar y de ir por más y de innovar y de sacar nuevas canciones. Creo que es esta dualidad entre la parte del reto y la parte del celebrar. Es una dualidad de un líder en un equipo, al menos así lo creo yo, y quiero que nos compartas al respecto de esta dualidad que lo encontré en esa visita a Fender cuando estábamos hablando de los amplificadores. Tú me decías, mira, este amplificador es Fender porque juntamos la melancolía de la que hablabas, mantenemos la parte tradicional con la parte tecnológica. ¿Puedes contarnos un poco de esta analogía que descubrimos ahí en ese recorrido que nos diste? Sí, ese es un tema generacional. Obviamente ahorita ya hay un desarrollo de amplificadores digitales, hay un desarrollo sobre los amplificadores de bulbos o todas las series vintage, ¿no? Que tenemos. Y no me voy a meter a la parte de ni de mercadotecnia ni del proceso como tal. Me voy a meter más a la parte de entender a tu público y, y conectar con tu público o con tu cliente. No me gusta llamarlo cliente porque creo que el tema de la música es mucho más espiritual, es mucho más de conexión, ¿no? Pero es entender que hay necesidades diferentes, ¿no? O sea, tú escuchas las bandas nuevas, vas a ver que se suben a un escenario y ni siquiera va a ser amplificadores a veces. Hay emuladores, hay muchas cosas que ya se están desarrollando, pero también si te vas a un estudio, si te vas a un Abbey Road, vas a ver, o sea, es el 54 o es la serie que usaba, no sé, que usaron los Beatles en el, en el Let It Be, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que vimos en el Rooftop, etcétera. Entonces, es entender a tu público, entender que hay melancolía, y ahí es donde hablamos la composición del amplificador, ¿no? O sea, el amplificador simplemente son dos etapas. Una es la parte de la potencia, o sea, cómo inyectas potencia, y la otra es la parte de cómo la matizas. ¿Por qué? Porque solamente, obviamente el nombre lo dice, ¿no? Es un amplificador, pero pues tú puedes amplificar errores. Entonces, esa es la parte de lo que le llamamos la fuente de poder o los bulbos de poder. Ya están emulados también en transistores, ¿no? Y la otra es la de los bulbos del preamplificador. Ese es conocimiento básico de amplificadores, ¿no? En todo el mundo, que también ya se emula por medio de ciertos integrados, etcétera, ¿no? Pero la función es exactamente la misma. Vamos a amplificar y vamos a matizarlo. En temas muy de músicos es un sonido mucho más cálido, es un sonido mucho más brillante, que es complicado transmitirle a las personas eso, pero, pero por lo mismo cuando tú vas a un concierto no te estás cuestionando muchas cosas de la música, simplemente es la experiencia y es sentirlo. Pues la música se traslada a lo que sientes. Entonces, hablabas de celebrar, hablabas de muchas cosas, ¿no? Siempre que hay que celebrar, hay que darle un elemento a celebrar a la gente. Y esa es la parte de la base, la que platicábamos, ¿no? Creas estructura, ya que tienes la estructura, viene el periodo de improvisación, porque tienes los éxitos que celebrar y de ahí podemos hablar de mil cosas, ¿no? En nuestro caso es tener un band jam sessions, que la gente se pueda reunir en bandas dentro de Fender y tocar las canciones que más le gustan. Incluso pueden tocar sus canciones originales. ¿Cada cuando hacen eso? Depende, depende. A veces se hace cada año, a veces lo hacemos cada medio o cada cuarto, dependiendo de en qué parte se encuentra el negocio, ¿no? Son prioridades de negocio también. O sea, si hay periodos donde te tienes que bajar estructura nuevamente, estructurar, hay que imprimirle tiempo a la estructura, a la base nuevamente. Y después de ahí, cuando ya tienes periodos de improvisación, de crecimiento, etcétera, o de mucha estabilidad, venga la celebración, ¿no? Porque tus resultados son consistentes, porque sabes que las cosas se van a dar, ¿no? Donde vienen esas fases de desarrollo de personal, etcétera. Pero hay que saber leer los signos, ¿no? O sea, Totalmente. como en la carretera. Pues en la recta es donde le voy a pisar. Nunca le vas a pisar en la curva.
funciona exactamente igual la organización. Hay que saber leer la organización en dónde va para saber disfrutar, ¿no? En la recta le abres el vidrio y dejas que vuele el cabello, ¿no? En la curva no, en la curva hay que estar atento. Exacto. Y de hecho, yo creo que esa es una gran forma de aterrizarlo, ¿no? Hay líderes y hay empresas que no bajan el ritmo y no celebran. Retan y logran un objetivo, un KPI, un indicador y suben la barra y está bien, pero se olvidan de celebrar. Y también hay líderes de equipos que se la pasan celebrando o sobreprotegiendo a su gente y no retan, no aceleran y ahí pierden impacto. Y creo que eso es con lo que yo me quedo de lo que estás comentando, pero también quiero regresar un poco a esta gran analogía. Para mí no es una analogía menor la del amplificador. De hecho, tú sabes que mucho me inspiró esa anécdota o ese ejemplo que nos diste del modelo del liderazgo del cual hablo, que es el líder como amplificador de la cultura. Pero en estas dos palabras que son reales y técnicas, potencia y matiz, potencia y matiz. Un líder tiene que tener potencia y matiz. El matiz yo lo entiendo como diferenciarte, hacer las cosas diferente y la potencia es ser técnicamente competente, ¿no? En tu caso, ¿te ha funcionado esta dualidad como si fuera un amplificador, potencia y matiz? ¿Cómo lo vives tú ya como líder, independientemente de si es en Fender o si es en tus otros proyectos, que ahorita quiero que nos empieces a platicar también en esa otra faceta que tienes, pero ¿qué relevancia tiene la potencia y el matiz en tu vida personal o profesional? Creo que involuntariamente ha sido el principio de trabajo, ¿no? Hay un libro que me parece muy interesante, lo platicábamos de Seth Godin, eh, el de Lynchpin, y algo que me encanta de ese libro es que habla de que hagas tu trabajo como si fuera un arte. Nos han enseñado mucho de que al trabajo no venimos a ser amigos, no venimos a imprimirle nuestro sello al trabajo, simplemente tienes que obedecer o seguir las órdenes. Y no, creo que verdaderamente cuando tú te desenvuelves, tú te entregas a tu trabajo, te entregas a lo que te gusta, viene toda esta parte de la creatividad. O sea, yo te puedo comentar que muchas veces he estado frente a retos que no sé ni qué son, que si tú me hubieras preguntado en ese momento cómo le vas a hacer, no te hubiera sabido decir cómo lo iba a resolver y lo hemos resuelto, ¿no? O sea, por eso estamos en ese rol, ¿no? Entonces, es, es esta parte donde entra la señal y sabes qué tanto volumen hay que subirle para que empiece la canción, ¿no? También sabes cuánto volumen hay que subirle para que los bulbos se saturen y puedas escuchar este sonido muy crunchy. Es lo que te decía, las organizaciones no son planas, no te pasa lo mismo todos los días. Entonces puedes jugar con la potencia de tu amplificador para esperar la reacción del matiz, ¿no? Saber qué tanto corazón le metes, pero también a veces saber qué tanta mentalidad le metes. Sabes que no me está funcionando este arreglo de mi equipo, creo que él puede ser mejor acá. Pero ha estado 8 años en ese puesto. No importa, hace falta un cambio a veces. Y es eso, o sea, si tú te fijas, un amplificador tiene muchas funciones, tiene muchas perillas. O sea, el reverb te va a servir para algo, el treble te va a servir para algo, el volumen sirve para otra cosa. Entonces, es aprovechar todos esos recursos que tienes. Por eso te decía a veces es son las decisiones de aquí, porque si me las preguntas aquí, no sé cómo le hice. Totalmente. Puedes decir, es que hace sentido tener a esta persona en el equipo, ¿no? Pero algo no funciona, algo no conecta, es la experiencia. No necesitas ser ingeniero de sonido para saber que un sonido está saturado y empiezas a sentir en los oídos que algo te está lastimando y esa es la intuición profesional que te escucho, ¿cierto? Eso pasa hasta en un concierto, ¿no? O sea, creo que todos tenemos intuición. Tú sabes cuando tu banda no se escucha bien. Así de sencillo. Te voy a poner ejemplo. A principios del año pasado fuimos a ver a Motley Crue y a Def Leppard al Foro Sol, ¿no? Y escuchaste este matiz de cuando tocó Def Leppard y cuando cambian a Motley Crue, que es toda esta energía, lo sientes aquí, cuando te está golpeando el bajo. O sea, aquí sientes el bajo y aquí sientes los agudos. O sea, es que esto y esto no.
algo no se escucha bien y de repente dices, es que se escucha como si estuvieran viejas las bocinas, es que no sé qué, no sabes cómo expresarlo, pero sabes que algo no está bien. Y ahí es cuando tomas decisiones. Y ese no está bien, puede ser un tema de no estoy en el trabajo que me apasiona, no tengo a la persona indicada o quiero mucho a este colaborador o a esta parte de mi equipo, pero la verdad tengo que quitarlo, moverlo o moverlo y reubicarlo o bajarlo del barco. Y a veces por no escuchar eso nos apegamos a la racionalidad de no, es que lleva muchos años, es que es una institución, es que el equipo me va a ver como un mal líder por si lo corro o la corro. O sea, ese tipo de decisiones creo que son lecciones que la misma música nos va dejando, lo cual me parece a mí fenomenal. Claro, y creo que otro punto es también ser autocrítico. A mí también me ha pasado, o sea, que de repente puedes creer que eres el mejor solista. Creo que lo hemos visto en bandas, que no entiendes por qué se salió ese guitarrista, por qué lo sacaron del grupo, si era buenísimo. Sí, pero le sube demasiado a los amplificadores y no deja que los demás puedan ser parte de la música. Me pasó en una de mis funciones donde llego y el mejor ingeniero estaba causando un impacto muy negativo en el equipo. No sabías explicar qué estaba pasando, pero tenías que tomar la decisión difícil de bajarle esa música o desconectar ese canal o mutearlo para que pueda sonar lo demás. No importa que lo demás estuviera en un volumen más bajo, se iba a escuchar mejor. Wow. Y empiezas a construir nuevamente tu sonido desde abajo. Sí, es que me tocó que era un departamento de ingeniería muy joven, pero ¿cómo desarrollamos a los chavitos? Decíamos, tienen muchas ganas, hay que aprovechar las ganas, sí, pero vienen de rachas muy golpeadas, con la moral muy baja, y de repente tener al solista sin hacerles caso a todos, subiéndole al volumen, hacía que todos se sintieran mal. Y tuvimos que tomar esa decisión, dar un paso atrás, lo desconectas y se empieza a escuchar la música de los demás. Y empiezas a encontrar talentos en los chavos, en las nuevas generaciones, y empiezas a dedicarle tu tiempo a ellos, que ellos lo van a saber cómo compensar. Y a partir de ahí tienen sus pequeñas victorias, y a partir de ahí compensas, y a partir de ahí les celebra sus éxitos, y ellos lo agradecen con el alma. Me encanta cómo seguimos conectando la analogía de la música con el talento, el capital humano. Y espero también así nos esté siguiendo la audiencia. Si no, pónganos en los comentarios qué les está pareciendo, qué se quedan de esto que estamos hablando y sobre todo que te estamos aprendiendo, mi querido amigo. Ahora, me vino a la mente esta parte del libro de Seth Godin, que es The Linchpin, ¿no? Sí. Y él dice, sí, efectivamente, hay que trabajar como si fuera un arte. ¿No? Pero también ese libro dice una premisa en la cual yo estoy fundamentalmente en desacuerdo. Y la premisa de este libro dice que te tienes que volver imprescindible, que la estrategia para ganar el juego del liderazgo del mundo corporativo es hazte imprescindible, que la gente dependa de ti, agrega tanto valor que no puedan vivir sin ti, porque esa es tu mejor manera de brillar. Y sí, no digo que no suceda, pero a mí alguien me dio ese consejo y no me resonó en tus palabras, no se sintió bien. Alguien me dijo, es que Sergio, tú tienes que hacerte imprescindible. Y me acordé precisamente de este libro y yo le dije, ¿por qué? O sea, por qué me tengo que hacer imprescindible? Porque si opero bajo esa premisa, estoy actuando egoístamente, no estoy dejando crecer a los demás, sí voy a ganar yo, pero ¿qué sentido tiene? Además, no necesariamente gano, porque si me vuelvo imprescindible, no voy a tener vida, no voy a poder delegar, la gente depende de mí. Entonces, yo no quiero ser imprescindible, yo quiero ser prescindible, yo quiero agregar valor, pero para que los demás crezcan, no nada más porque soy buena onda y me gusta y creo en esta premisa, sino porque hasta me conviene para yo poder seguir creando y agregando valor y compartiendo mi arte, necesito ser prescindible. ¿Cuál es tu premisa entre esta dualidad de un Seth Godin o esta parte de las premisas que te dicen vuélvete imprescindible o más bien volverse prescindible? ¿Cuál es el objetivo de un líder? ¿Cómo lo calibras tú? Yo lo veo como que hay un instrumento para cada cosa, porque es imposible que grabes 6 álbumes con la misma guitarra.
de entrada, ¿no? Eh, Creo que el mejor ejemplo es, y muchos pueden estar de acuerdo o desacuerdo conmigo, podemos hablar de muchos guitarristas famosos que entraron y salieron de bandas, pero en ese momento fue importante que ellos estuvieran ahí. O sea, Caifanes. No voy a meterme en cuestiones como muy por debajo de la banda, pero Caifanes tiene su sello con los elementos que tuvieron en ese tiempo, en ese espacio. Entonces, la organización es igual. Tú no puedes llegar y ser el líder buena onda siempre cuando una organización no es madura. Es como criar a los hijos. No les vas a dar la libertad que tienen a los 27 años, a los 5, a los 12 en la adolescencia. No se puede. Tú no entiendes a tus padres hasta que estás grande. ¿Por qué fueron tan duros conmigo? Ya después, en retrospectiva, lo ves y es igual. Toda una banda no la vas a dejar solear cuando están empezando. ¿Qué crees que va a salir de solo? Entonces, creo que hay un momento donde sí tienes que trabajar como si fueras imprescindible, que es cuando se adolece de todo. Porque si dejas que todo el mundo tome decisiones en momentos críticos, cuando no tienes margen de error, esto se va a volver una desgracia. Y lo más importante es que tú estás al frente de la organización. Tú eres responsable de todos. O sea, tú eres el responsable de que todos tengan algo que comer, de que sus familias tengan algo para poder vivir su vida. Entonces, de repente romantizamos mucho el tema del liderazgo, pero se nos olvida que lo primordial para las organizaciones es que todo el mundo tenga para poder vivir su vida. Siempre le digo a mi gente, lo más importante de esta planta está de la puerta para afuera. Pero si esta planta no da números, no hay de la puerta para afuera. Porque tienen que buscar otro trabajo, porque hay que despedir gente. Y si te fijas, eso es lo más cruel. Más que a veces ser duro, cuando el equipo evoluciona, vas dando libertad. Cuando se logran las primeras cosas, vas dejando que ellos vayan desarrollando su arte. Ya que ellos tienen esta madurez completa, ellos son libres de proponer, de hacer, y tú ya no eres imprescindible. Me Pero queda es un clarísimo. proceso, es un caminito. No, no puedes ser el CEO de Google cuando vas empezando con 5 empleados. Totalmente. Sí, no, me queda clarísimo. Y también sabes que hay una dualidad en donde las personas a nivel como papás, yo soy padre de familia, pero también como líderes, hay que saber entender en qué momento tenemos que liderar por accountability, es decir, delegando, pero también en qué momento acompañar. Y ese es un arte, literalmente. O sea, saber leer a tu gente, a él sí necesito acercarme, pero a ella le necesito delegar porque ya pasó por ese proceso de maduración, pero a veces creemos que hay que liderar de la misma forma todos y no es cierto. El arte está en calibrar muy bien a quién reto, a quién cuido, a quién acompaño, a quién le doy, a quién le delego. No es que a todos les delego. De repente me dicen, Sergio, yo confío en mi gente y lo digo muchas veces. Yo confío tanto en mi gente que yo les delego las cosas a la primera, porque así se van a caer y van a aprender. Pues sí, pero ellos se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque sí les estás delegando en tu mente, pero realmente se sienten abandonados porque no están cubriendo esa, ese proceso de maduración, yo diría, ¿no? ¿Te Claro, suena? sí, claro. Hay una parte que es bien importante y vuelvo a la analogía del camino. Hay caminos que son tan fáciles que no necesitas una flecha cada 5 metros. Hay caminos que son muy sinuosos que necesitas el letrero de la curva en cada curva. Cuando salgas de ese periodo, de esa fase, disfruta el camino. Antes tienes que estar muy atento. Volvíamos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando tu hijo está chiquito, córrele, mijo. No lo vas a dejar correr en las escaleras. Lo vas a cuidar. Conforme vas mirando que él se desenvuelve, que va teniendo esta motricidad, que la va dominando, lo dejas que sea libre. Acá funciona exactamente igual. Y creo que parte del arte del liderazgo es saber leer o saber intuir o saber sentir. Por eso es bien importante que te sientes con tu gente. Yo como tal, fuera de la estructura que tenemos de 2 veces al año tener nuestra plática de evaluación,
Yo siempre tengo la puerta de mi oficina abierta. Obviamente cuando no son temas Confidenciales. confidenciales, ¿no? Pero mi oficina siempre está abierta, la puerta, para el que quiera pueda llegar y platicar conmigo. Y en esas pláticas yo no me voy a esperar una revisión de mitad de año para decirle, creo que esto no debe ser. Y tú te vas dando cuenta quién necesita preguntarte todos los días algo. Y ese todos los días se vuelve una semana, se vuelve un mes y se vuelve un mensaje de WhatsApp y se vuelve que yo puedo estar aquí hoy, el equipo está trabajando. Eso es un resultado de más de un año y medio con el equipo que tengo ahorita, donde ellos ya saben qué hacer. Incluso actualmente ya tenemos un grupo de WhatsApp y nos hablamos con puros stickers o nos hablamos con puros memes, pero al principio no lo vas a hacer porque nadie te va a tomar en serio. Es lo que te platicaba, siempre te he dicho que uno de mis libros favoritos es Los primeros 90 días y ese libro lo leo cada vez que me cambian de puesto, cada vez que me resignan a una planta nueva. Necesito recuperar esta estructura de la que hablábamos. Ujú. A ver, Emanuel, acuérdate el caminito de los primeros 90 días, ¿no? Y el ejemplo que más me gusta es el de la primera semana de clases, cuando la maestra se queda con la idea, ¿quién es el inteligente, quién es el flojo, quién es el travieso? Y solo porque levantaste la mano el primer día de clases, es exactamente lo mismo, te recalibras, entiendes a tu equipo y ves dónde está cada uno. Y de ahí vas tomando decisiones. Pero es Ok. un arte, el ser líder es un arte. Las organizaciones no son planas. 100%, porque lleva gente, ¿no? Y las personas son muy distintas. Algo que me gusta mucho también de ti es que eres muy consciente de la importancia de tener coaching y mentoring. O sea, tú llevas años en este proceso y me has contado varias anécdotas. ¿Qué, qué implicación tiene para un líder tener esta higiene mental, esta higiene profesional, como yo le llamo, en cuanto a tomar coaching y mentoring? Porque aparte lo tomas por decisión propia y no es barato. Hay algo que con el tiempo me quedó claro que para ser un buen líder tienes que ser una buena persona. Eh, para conectar con las personas tienes que ser honesto. Tienen que ver quién eres. Entonces, hay momentos donde te enfocas en el coaching. Hay momentos donde te vas a tener que enfocar en terapia. Hay momentos donde antes de ponerle la máscara a alguien más te la vas a tener que poner tú para tú salvarte, para tú deconstruirte y construir una nueva persona que va a estar listo para el siguiente nivel, ¿no? Y creo que esa parte sí la vas descubriendo en el camino. Recordemos que el coaching es este proceso de aprender a aprender. Entonces, en este proceso de aprender a aprender, te vas cuestionando cada vez más y más cosas donde dices, oye, creo que estoy dejando de lado esta parte personal. Y creo que en muchas entrevistas, tú que te has entrevistado con muchos CEOs, directores, gerentes, lo que más empiezas a buscar conforme vas subiendo la escalera es tu vida personal, es tu familia, es la relación espiritual contigo mismo, con los demás, es este equilibrio, es este sentirte bien. Y eso hace que tú tengas un impacto en los demás, porque ni siquiera son las palabras nadie te las va a creer si no hay un background. O sea, tú eres consecuencia de tus actos. Entonces, por eso el coaching, la terapia, la parte eh, espiritual, que es lo que yo le llamo el tema de la gratitud, el volver a sorprenderte por las cosas elementales de la vida, creo que eso es lo más difícil en el proceso humano. Eh, yo siempre lo he dicho, o sea, creo que nadie nos sorprende cuando subes el interruptor y se prende la luz. Cuando hay lugares en el mundo donde no hay luz. ¿Por qué nos dejó de sorprender eso, no? Y te comento una anécdota personal, hablando ya de lo que es, lo que yo me preocupo por mí. Hace, hace más de un año, un tío muy cercano a mí que me inculcó muchas cosas de mis hobbies, falleció, pero es el tío más cercano a mi mamá. Entonces, a partir de ahí, hace cuenta que yo, llega un momento en mi vida que el reloj de arena lo agarran y me lo voltean. Y me empiezo a dar cuenta que la vida tiene un peso. Cada día, cada segundo. Y algo que se me hace bien chistoso con mis amigos. eh,
y lo platico, es aprendí dos cosas, que el tiempo nunca va a regresar en todos los sentidos de la vida y que lo que más vale es tu palabra. Para llegar a eso tan elemental, implica un reto personal, implica saber renunciar a ti, mucho del ego, mucho de la mente, para conectar con tu espíritu y poder entender quién eres y a partir de ahí ser consecuente con los demás. Es cuando todo el mundo te la cree, pero el proceso más importante viene de aquí y lo descubres en el caminito. Por eso es importante llevar todo eso, porque te va a llevar más fácil a eso, ¿no? Es Sí, una guía. porque al final de cuentas, la audiencia, como yo le llamo también, yo le llamo la audiencia a nuestros hijos, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a proveedores. Es una audiencia, estamos en un escenario en la vida, pero la audiencia no responde ante una persona que no es auténtica, que no está integrada. Y una persona que no está integrada es que está disociada. Es decir, los psicólogos decimos esquizofrenia cuando la persona está dividida. Viene de la palabra esquizoide, ¿no? Entonces, alguien que no va a terapia, que no trabaja en sí mismo, que como tú bien dices, y yo también coincido totalmente y también lo comento, que es cuando la persona y el profesional no están integrados, la audiencia no va a conectar con lo que les comuniques en tu arte, sean tus decisiones, sean tus estrategias, sean tus objetivos, sean tus herramientas, sean lo que quieras aportar. La gente no va a recibirlo si no estás integrado. Entonces, qué importante y de verdad qué fregón, y por eso también te admiro, porque eres alguien que a rajatabla ha trabajado en sí mismo. Y no digo que seas perfecto, ni mucho menos, ¿no? Pero antes de pasar a la parte de manager, ¿no? Que me interesa también conocer esta otra faceta de varias que tienes, me gustaría saber en este explorar la parte oscura, ¿no? Si fueran los reflectores, pues se ve lo padre, ¿no? Se ve el éxito, se ve los aplausos. ¿Qué parte oscura has descubierto en ti como líder, como persona, hablando de que no puedes ser mejor líder que persona, y que tuviste que trabajar? ¿Qué trabajaste como persona que te mejoró como líder? Como persona, creo que el entender que nunca vas a tener el control de todo no te va a llevar a donde quieres. Lo que te va a llevar es disfrutarlo, simplemente, ¿no? Y siempre uso esta analogía o este entendimiento que me llevó muchísimos años de mi vida, ¿no? El, el amor es la ausencia del miedo. Entonces, el miedo no existe, simplemente te acercas y te alejas del amor. Entonces, la oscuridad como tal, yo no la veo como algo malo, simplemente Ausencia de. es la ausencia de, ¿no? O es ese nivel en el que estás y es el caminito, pero no es lo malo, ¿por qué? Porque sin los claroscuros no habría matices. Por eso existe el reflector, por eso existe la oscuridad, porque si no, no ves al rockstar que está ahí enfrente. No hay este protagonismo, no hay esta conexión, no existen todos los grandes de la música que hemos visto, que todos han sido incomprendidos, que todos han sido locos, que muchos ni siquiera en su tiempo han sido eh, los mejores, ¿no? A veces tardas en madurar o entender una banda tantos años después. Los pintores, o sea, sabemos de historias de pintores que murieron pobres y después su obra es la más cara actualmente, ¿no? Entonces, decía Flaco Spinetta que, que estas personas que creemos que son los locos o que hablan este lenguaje de la locura, va a ser el lenguaje que con el tiempo, va a ser el lenguaje de los sabios. Y lo podemos ver, y yo creo que el ejemplo más claro para mí es la música de Gustavo Cerati. Cuando se sale de Soda Stereo, todos, no, pues es que Soda. Y escuchar que Cerati hace electrónico y que Cerati cada disco lo va cambiando, dices, ¿y dónde quedó Soda? Cuando escuchas Cerati, escuchas, te vas dando cuenta de las progresiones que tiene su música, pero necesitaste el background de las progresiones para saber que estaba haciendo una locura con bases de pop súper digeribles, donde
No es fácil cantar como el Flaco Espineta, no es fácil tener a un gigante detrás de ti y hacerlo muy bien, más porque el Flaco es casi un dios en la música argentina, ¿no? O sea, y, y no, o sea, es increíble que en su tiempo probablemente fue incomprendido y todo el mundo, es que ahora quiero a un concierto de Cerati, sí, pero Cerati ya no está. Y por eso él es una leyenda. Total. Así funciona esto, Me encanta. así tiene que ser. Y coincido totalmente contigo. Ahora, hasta ahorita hemos hablado mucho de tu etapa o tu función, tu rol del front stage, ¿no? O sea, director operativo de Fender, una líder en su industria y todo lo que implica tener que tomar decisiones en tu rol, ¿verdad? Pero también tienes esta otra faceta como manager, es decir, conoces de cerca eh, a los Caifanes, a The Warning, a varias bandas. Conoces muy bien a Zoé, o sea, ¿cómo es esa faceta? O sea, yo lo visualizo un poco como el backstage, tal vez, no sé si te haga sentido, pero cuéntanos un poco de esa faceta que también tienes y no sé cómo le haces, pero que la tienes al mismo tiempo. Es accidentado. Este, cuando tu entorno es la música, ese es tu medio. Entonces es la gente con la que te vas a topar, o sea, no es porque tú vas caminando detrás de ellos a todos lados, es porque de repente tus amigos en común son sus amigos en común, eh, porque también vas adquiriendo experiencia. Y la otra parte es de que, sí, o sea, Fender es mi trabajo corporativo, pero yo algún día fui ingeniero en Fender, o sea, hace 11 años yo fui un ingeniero junior, pero ese ingeniero junior también tenía una banda y tocaba la batería y, y aprendes desde hacer las tocadas, porque si no, no toca tu banda y de ahí alguien te organiza una tocada y después de ahí vas a un festival y, y tus amigos, tu grupo de amigos son músicos. Y de ahí en Fender también conoces a muchos músicos, o sea, quieras o no es el mismo medio, aunque tu trabajo esté en la oficina, ¿no? Eh, y de ahí también viene esta parte de añorar. Sí extraño, o sea, estar escuchando una banda, sí extraño de repente escuchar a la gente, sí extrañas el aplauso, pero también vas entendiendo que también se disfruta estar detrás del escenario o a veces ahí enfrente en la consola y platicaba mucho con, con mis amigos, o sea, principalmente hay tres bandas con las que me encanta pasar mucho tiempo. Eh, una parte, el management tiene como muchas facetas eh, y se escucha como muy padre la jerarquía, pero básicamente eres todólogo, ¿no? Eres mil usos, porque en la industria musical hay más accidentes que en la industria este, de los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, esta es tu parte humana, estos son tus hobbies, estos son tus amigos, y de repente es muy bonito verlos crecer. Yo le decía a Fer, que es el líder de una banda de Chihuahua que ahorita está creciendo, que se llama Midnight Generation. Entonces le decía a Fer, le decía a Vika, le decía a Sammy, yo estoy aprendiendo a vivir mis sueños a través de sus sueños. Y lo platiqué alguna vez con Charles y lo platiqué también con Santi, eh, que hay una frase que me quedó muy marcada, que también tiene que ver con este desarrollo personal, ¿no? Que dice que antes admiraba a las personas por esos logros eh, económicos o esos logros de este cliché que tenemos del éxito en referencia a a la escalera. Y ahora admiro a las personas que logran hacer posibles sus sueños. Y esos son mis amigos, y esos son ellos, y esos verlos a ellos componer durante 2 meses que nadie los ve, esos son ellos viajando de día, de noche, donde a veces se duerme en los aeropuertos, donde a veces pues todos dormimos en un cuarto, porque pues hay que flexibilizar el presupuesto, donde vas picando piedras en muchas ciudades. Entonces, creo que esa parte llena mucho el corazón, por lo menos a mí, eso es lo que me llena el corazón y me hace apartarme de los reflectores y me hace poder
ponerme detrás de una consola, de aplaudir. eh, y creo que es un medio que te reta mucho. Es un medio que no tiene muchas reglas, honestamente. Te topas toda clase de circunstancias. Entonces creo que sí es muy como lejano y viene mucho lo que está dentro de ti reaccionando, ¿no? Complementa, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay en lo que has visto? Porque tú conoces de cerca a grandes bandas y a bandas emergentes. ¿Cuál es la diferencia entre una gran banda y una banda emergente? Son todas esas personas que nadie ve. Evidentemente el talento es muy importante, pero conozco grandes managers que ellos han sido una parte clave de que la banda llegue a donde está. Creo que todo el mundo ha escuchado el ejemplo de los Beatles. Había 1000 bandas mejores que los Beatles, pero estas personas que están detrás, el equipo de management, el equipo de booking, la gente que hace estrategia, eh, la parte del tour management, que esa es en la que yo ahorita me he enfocado un poco, además de hacer promotoría y otras cosas. Creo que esa parte es la que a veces nadie voltea a ver, que es cómo mantienes una banda en armonía, cómo amortiguas esos periodos de estrés, porque estar muchos días con las mismas gentes es caótico. Entonces son todos estos elementos que tienes que saber manejar para que se dé la armonía. Hay un documental de Héroes del Silencio que ellos platican que cuando muere su tour manager, la banda empieza a temblar. Y obviamente pues de ahí sale el camino del exceso, ¿no? El espíritu del vino. Entonces te das cuenta que esas piezas invisibles para el público son las piezas claves para que una banda salga a tocar. Wow. ¿Y sabes qué me llevo de conclusión de esto? Y ya casi para ir cerrando, eh, así debería ser. Es que yo creo que así debería ser el trabajo, así debería ser el mundo del liderazgo. Justo lo que acabas de decir, el manager es el que no se ve y el que se ve o quien se ve es la banda, es decir, es el equipo el que tiene que brillar, no el líder, no el líder que se levante el cuello y diga gracias a mí y reciba los aplausos. Y es precisamente el manager una pieza clave, aparentemente invisible, al menos en la industria de los grupos o las bandas musicales, que son piezas clave entre ser exitosísimos o que sean simplemente emergentes y ahí queden. A mí se me hace que ese debería ser el orden y el paradigma actual que yo creo que hay que romper es ese. Creemos que el manager es el que tiene que estar en el reflector y el equipo en el backstage, cuando debería ser al revés. Y yo me quedo también Claro. con esa parte. Ahora, ya para ir cerrando, mi querido Emanuel, eh, rutina de mis entrevistados. eh, ¿Usas Spotify, me imagino? O escuchas mucha música, evidentemente. ¿Cuál es la canción? Si puedes sacar incluso tu celular, si lo tienes a la mano, y me dices cuál es la canción que más has escuchado últimamente, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Incluso puede ser un podcast, lo que traigas que es más frecuente y por qué esa canción. Siempre trato de escuchar, y esto va a quedar ahí, ¿no? Siempre trato de escuchar mucho a la banda con la que voy a trabajar, la que sigue, con la que tengo fecha, para entrar en una sincronía con ellos, para poder vibrar con sus canciones. No sé, si tengo una fecha con Odiseo, trato de escuchar mucho Odiseo. Si voy a hacer una fecha o a turear con Midnight, trato de escuchar a Midnight para estar muy conectado a la banda, porque todas las bandas me gustan. Eh, Trabajo con bandas que me gustan únicamente. Entonces trato de vibrar con ellos, ¿no? O bandas que estoy eh, reconociendo lo que están haciendo en ese momento. Me gusta mucho esa conexión porque me gusta ser bien transparente con las bandas. O sea, no voy a llegar y, hey, está increíble tu disco y no lo escuché. Claro, lo escuché 10 veces antes de venir a platicar aquí contigo y vengo súper movido, súper vibrado con tu música y esa es la manera en la que tú puedes transmitir también el respeto que tú tienes por el otro, donde él te va a creer esa admiración que verdaderamente tienes porque nunca se la vas a decir, se la vas a demostrar nada más.
Y aplica para todo. Yo creo que aplica para todo, para el liderazgo, para un papá con sus hijos, aplica literal para las relaciones humanas, ¿no? Me encanta. Y para terminar, tú sabes que este podcast se llama Rockstars y sigue siendo una analogía que creo que tú entiendes perfectamente a qué me refiero y cómo conecta la música con el liderazgo y el desarrollo humano. Pero para ti, ¿qué es un rockstar? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que el rockstar es el que se atreve a ser quien es. Y yo lo decía mucho, de hecho viene de Aristóteles, una frase que él decía, sé lo que eres, porque, y me encanta lo que dices, porque muchas personas no son lo que realmente son. Es lo que tú decías, la ausencia de también se puede dar. Claro. No es que seas alguien falso, es que estás alejado de tu esencia. Y yo creo que esa es una gran labor, no nada más de los líderes, sino de cualquier persona. Y de verdad, pues muchas gracias por eso, amigo. De verdad, Ahora sí yo me que puedo ir 10 horas más y yo sé que tú también, pero por cuestiones de tiempo, aquí lo vamos a dejar. ¿Quieres compartir tus redes sociales? ¿En dónde te siguen? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde vas a estar? ¿Qué sigue para Emanuel? que sigue, redes sociales son muy privadas. Creo que me pueden encontrar nada más en LinkedIn. Emanuel Nevares, así. Creo que Emanuel Nevares Alcaraz, no recuerdo cómo está. Ahí viene todo mi perfil profesional. Eh, Mis redes personales son personales, nada más. Es un círculo muy cercano, tú estás en él. Obviamente, Gracias. mi compañía de producción es @medmusicmx. Esa sí la pueden seguir. Ahí pueden ver mucho con la gente que interactuamos, con la gente que trabajamos. eh, Recomendaciones de bandas, de las mejores que ahorita están desarrollándose en México. Y, y nada, creo que es eso. Buenísimo, amigo. Pues gracias por venir. Sé que vienes desde lejos, pero para mí ha sido de verdad un agasajo y un honor tenerte por acá. Disfruté muchísimo la entrevista y pues espero también ustedes hayan disfrutado este episodio. Les voy a dejar ahora sí, como ya es tradición, la parte donde Emanuel demuestra su pasión, que también es la batería. Así que los dejo con él. En este episodio con Emanuel me gustó mucho ver cómo al tocar la batería utilizaba patrones y con esos patrones que él dominaba y se sentía cómodo iba generando las variantes en el instrumento. Hasta que llegó un momento en donde, como puedes ver, improvisó y lo hizo diferente. Y como él dijo en el episodio, la improvisación viene cuando se tiene la estructura bien dominada. Y eso es de Rockstars.